Muy buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, 10 de febrero del año 2025, por aquí justamente en el segundo mes del año, siguiendo con esas rutinas, siguiendo con esas dinámicas más bien, de traer invitados cada mes, de ser posible aquí, a Ecos del Abismo, que tienen demasiadas cosas interesantes que comentarnos, que están relacionadas con la magia, con el ocultismo, con el sendero de la mano izquierda algunas veces. Y bueno, pues en esta oportunidad, hace 8 días teníamos planeada esta actividad, desafortunadamente las cosas no se nos dieron, pero ahora sí. Por favor, alguien que me confirme rápidamente si se ve, si se escucha bien, para poder dar inicio con la dinámica para el día de hoy, invitar a nuestra invitada, valga la redundancia, del día de hoy. Entonces, les comento, esta sección de Ecos del Abismo se llama Una conversación con o diálogos con. En esta oportunidad, como ya lo venía anunciando con anterioridad, voy a tener una invitada muy especial directamente desde España. Ella es Mireia, mejor conocida como Bloody Mire o Mirene Bot, aquí en Instagram, y creo que en TikTok también se llama así, la cual tiene un proyecto sumamente fascinante, y es que muchos de nosotros aprendemos de la magia, de la brujería, de la hechicería en este caso, por los libros, o porque tal vez contamos con la suerte y la fortuna de crecer en ciertos territorios en donde es muy común, aunque cada vez, hay que decirlo, estas prácticas se van reduciendo cada vez más, quizás por ese proceso de mayor modernización o esa entrada a la tecnología que le da el ser humano hoy en día y al pensamiento científico, y se dejan de lado todas estas viejas creencias y demás. Entonces, desde el momento en el que yo vi el documental que ella hizo sobre la brujería en Colombia, de unos 45 minutos más o menos, el cual es una ráfaga tras otra de información que conocía y que no conocía, porque nunca he podido ir a ciertos lugares a los que ella sí que fue, dije, definitivamente sería muy interesante tener esta mujer para poder conversar sobre todos estos asuntos. Acaba de llegar justamente, así que sin más preámbulos, les agradezco mucho por estar aquí. Las personas que de pronto estén y que se vayan a ir, no se preocupen, el video va a quedar guardado aquí en Instagram y asimismo será subido dentro de unos cuantos días a mi canal principal de YouTube, para que tanto quienes están acá lo puedan ver más cómodamente, o quienes no tuvieron la oportunidad porque no manejan redes sociales como Instagram o Facebook, pues también lo puedan ver. Hola Mireia, buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, noches ya. Sí, aquí son las 8:15 en Barcelona. Bueno, pues se nos dieron las cosas, afortunadamente, no tuvieron más Ah, efecto esos sortilegios o maldiciones que hubieran podido caer sobre ti. Primero que nada, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, bienvenida a tu casa, Ecos del Abismo. Como has podido ver, pues este es un espacio para la difusión de la magia, del ocultismo y demás, y también de la querida brujería, de la cual tú has conocido bastante de primera mano, y creo que por eso, a título personal, y creo que varias personas en la audiencia, pues nos hace mucha emoción poderte escuchar. Pero antes de empezar, me gustaría que te presentaras para las personas que de pronto por primera vez ven tu rostro. eh, Hola, buenas noches aquí. Muchas gracias por invitarme, Ecos del Abismo. Me hacía mucha ilusión poder charlar contigo de temas que yo creo que nos interesan a los dos, y al final pues es un espacio pues para poder pues eso, hablar un poquito de los temas que yo considero que son los que más me fascinan y que a mí, ya no solo porque los trato y los hago, sino que yo como consumidora me parecen súper interesantes. Entonces, bueno, yo soy periodista y empecé a hacer reels en TikTok y en Instagram, bueno, de hecho de mi barrio, del cementerio de mi barrio, porque yo, el cementerio es un lugar que siempre he frecuentado porque es un sitio que me ha dado paz, es un sitio que siempre me ha gustado, y me ha gustado siempre como estar como en conexión de alguna manera u otra con los muertos, con los espíritus. Entonces de ahí empezó todo, y justo en el cementerio de mi barrio, aquí en Barcelona, en el Poblenou, es un cementerio que es el más antiguo de la ciudad, es bellísimo, está al lado del mar, y encima hay una leyenda sobre una tumba de un muerto
que obra milagros. Entonces, el primer reel que yo hice, porque claro, mi cuenta antes de Instagram era de literatura, porque a mí lo que me gusta pues es eso, los libros, las leyendas, mezclar un poco todo con el periodismo. Está todo como, en mi cabeza puede parecer que son cosas muy distintas, pero yo las uno todas. Entonces, pues bueno, pues quise contar la historia del Santet, que es este muerto capaz de obrar milagros en el cementerio del Poblenou. Y entonces, claro, es un santo que tiene un culto popular desde hace casi 100 años y su tumba, de hecho, es la que tiene más flores, exvotos, velas encendidas. El ritual dicta que tienes que entrar por un lado, pedirle, irte. Ahora no recuerdo si... No dándole la espalda, no dándole la espalda. Y entonces, pues bueno, pues me pareció fascinante y a partir de ahí ese reel se hizo viral y empecé a hacer más. Justo en mi ciudad, en Barcelona, que no está... yo creo, bueno, sí que está explotada a nivel de leyendas, de enigmas, pero yo creo que es una ciudad súper embrujada, que además cuando para mí luce más bella es de noche y en los meses de invierno, porque claro, entonces como que se activa la imaginación y además a más todo lo que es la arquitectura modernista, gótica del centro antiguo de la ciudad, pues hace soñar en leyendas, en maldiciones, en historias, en dolor, en terror, pero no solo soñar, sino que al ser una ciudad muy antigua han pasado muchísimas cosas. Entonces, pues empecé a explicar más leyendas de mi ciudad y de ahí en adelante aprovechaba mis viajes, que es como mi otra gran pasión, para ir contando pues sobre cementerios, brujería, magia de alrededor del mundo. Porque entonces me di cuenta también que si hay algo que une a todo los países del mundo es que en todos se practica magia, se practica brujería desde tiempos ancestrales y que cada lugar tiene su propia historia súper interesante y también pues culturas que pueden parecer muy distintas las unas de las otras tienen conexiones, que a mí también esto me resulta muy interesante porque, por ejemplo, en casi todas las culturas del mundo se hace magia poderosa utilizando a los muertos. Esto es algo que unifica casi todas las culturas del mundo, por ejemplo. Ok, de acuerdo. ¿Ibas a decir algo más? No, y que empezó un poco así, claro, pues me empezó a ir bien, continué haciendo, en TikTok también me fue muy bien, entonces pues aproveché el formato de YouTube, que era un formato pues más largo para poder contar las historias más en profundidad y entrar más en detalles y entonces como desgranarlas mejor y a partir de aquí pues claro, siempre aprovecho los viajes con sitios que tengo conexión de alguna forma u otra, tengo amigos, tengo vínculos, entonces pues me permite acceder a la realidad de países que no son mi país de una manera más cercana, siempre con el chip este un poco de periodista. Y como buena periodista pareciera que supieras lo que te voy a preguntar, porque justo acabas de abarcar varios de los aspectos que como te dije, la verdad, no, y lo hablamos interno incluso, te dije, yo sé que no sabía que eras periodista, no quiero decir que todos los periodistas sean así, pero sí he tenido oportunidad con algunos de que te hacen preguntas genéricas, digamos, no tienen mayor idea de qué va tu contenido y creo que se puede perder esa oportunidad de conocer eso que va más allá. Yo únicamente, para la gente que no te conoce, diría que tu canal de YouTube se llama Bloody Mire, ¿correcto? Que supongo que eso hay un poco jugando con esa misma idea del Bloody Mary, que es este espectro, ¿no? Que se supone se aparece en los espejos y demás, al cual a todas las personas les sugiero en este momento que vayan y se puedan tomar el tiempo para que sepan de qué está hablando Mireia, porque hay algo muy interesante que yo encuentro en esta dinámica y es que se puede conocer a la persona. Porque tú en tus videos vas directo, ni saludas ni nada. Empiezas tu narrativa y nos muestras imágenes, fotos, videos que tú misma has grabado, todo esto como en rollo muy primera persona, como haciendo la inmersión, ¿no? Dentro de pues digamos, ese viaje que has tenido, ¿no? Porque pienso que ese es algo muy interesante que tiene tu canal, tu proyecto, y es que has ido a diferentes sitios y demás. Yo por lo menos pues me tomé el tiempo de anotar algunas cosas y me gustaría que fuéramos como viendo, ¿no? Igual, como les digo, súper invitados todos a ver directamente su trabajo, porque es que la verdad es que todo ha sido muy documentado. Pero hay algo que me gustaría preguntarte. Claro, ya nos dijiste, soy periodista,
eres Sagitario además, que el otro día te decía, si tienes pura energía Sagitario de viaje, pero ¿cuál es ese acercamiento con la, o sea, ¿por qué lo oculto? ¿Por qué la magia? De alguna forma ya nos contaste que el cementerio es un lugar que siempre te ha llamado la atención, que te ha gustado y tal, pero por qué la magia? ¿Por qué interesarse por lo oculto? ¿Por qué decir, ah, quiero ir a Colombia, o quiero ir a Marruecos, o quiero ir a Italia a conocer la brujería? ¿Hay alguna historia personal tuya que te haya llevado digamos, a estar en estos temas? ¿Por qué lo digo? Porque claro, cuando hiciste la historia la semana pasada, donde nos decías que tú no usabas ninguna protección ni nada, se ve un poco ahí como el tema de, me interesa todo esto, pero como que en el fondo no sé si creo, si no creo, como que no. Entonces, sí me gustaría mucho, y creo que a muchos les gustaría saber, pues, ¿cuál es esa conexión que tienes con lo oculto que te lleva a hacer este proyecto? Pues yo creo que viene desde siempre, de alguna manera u otra. Ha estado siempre presente en mi vida, porque yo desde que era una niña pequeña, a mí me encantaba todo lo que tuviese que ver con las historias de terror. Era una sensación que me producía como, por un lado, me aterrorizaba y por el otro me gustaba y quería escuchar. Y también yo creo que me viene mucho de mi madre y de mi abuela, que siempre han sido muy brujas ellas. Entonces es como algo que en casa siempre mi abuelo le decía a mi abuela que era una bruja, luego mi madre le decía a mi abuela bruja y al revés, y yo a mi madre también le decía. Y de hecho sí que han habido siempre como cosillas ahí que no se han explicado por qué han pasado, pero qué han pasado. Sabían cosas que quizás cómo se podían saber. Yo recuerdo que con la comunicación que siempre he tenido con mi madre, y tampoco es que haya tenido una comunicación muy fluida con mi madre, pero como que ha habido una línea de conexión, de saber leer el pensamiento de la una con la otra sin hablar, sin expresarnos, pero de respondernos frases oye, mamá, ¿por qué me has contestado esto si no lo he dicho en voz alta? Y con esto se puede trasladar a muchas situaciones que yo siempre he pensado que mi madre tiene un punto de bruja muy fuerte. Y entonces ella, paralelamente, siempre como que me ha ido enseñando los libros que tenían que ver con el terror, que luego ya me decía, oye, pero tú has salido muy sádica y muy macabra, no sé de dónde viene todo esto. Y sí que fui creciendo y siempre tuve como ese gusto particular. De pequeñita ya me acuerdo que me interesaba mucho todo el tema de la Ouija, del espiritismo, pero lo llevé a extremos que yo qué sé, que la gente pues lo hacía una vez porque todo el mundo, había una época que le cogía muy fuerte en una determinada edad por hacerlo, pero es que yo me obsesioné, o sea, que me parecía espectacular. Supongo que también pues cuando tienes gente que se muere cercana desde que eres pequeño, pues es una forma de conectar con ellos de separar esa barrera entre un mundo y un otro y de intentar pues acercarlos. Y yo siempre me he movido en esa línea de que no sé qué creer, pero que eso me pasa con todo en la vida, o sea, que al final tengo dudas de esto existe, esto no existe, qué de tan cierto hay en esto, y qué hay más eh, heavy al final que todo lo que pueda haber en el más allá o más allá de lo que podemos conocer en el plano físico terrenal. Para mí yo que soy amante de los misterios, no hay más misterio que ese. ¿Qué hay después de la muerte o qué hay más allá de lo que podemos percibir en un plano físico? Yo, por ejemplo, no sé en qué creo. Tiendo a no creer más que a creer. Yo cuando voy a los cementerios tengo esa seguridad de decir, a mí no me va a pasar nada porque como no creo, pero por otro lado pienso, quiero creer. Estoy buscando todo el rato que me pasen cosas que me puedan como reafirmar que hay algo y lo busco. Entonces es como una dualidad que tengo ahí, ¿sabes? Ok, entiendo. Justo un poco eso quería preguntarte, situándote en un escenario como este, el cementerio. En algunos de tus videos nos dejaste ver que entraste, por ejemplo, al cementerio del Cairo en una fecha que era especial o importante, que según entiendo, las chuafas, que nunca se me va a olvidar que así es como se dice brujas en árabe, ¿no? Es cuando aprovechan para hacer sus sortilegios, sus maleficios, que tiene un montón de necromancia y que, como yo te decía, es muy interesante conocerlo, por lo menos a mí me lo han preguntado aquí en Ecos del Abismo porque
Sí, tú ya debes saber que es un grimorio porque la otra vez hablaste justamente de algunos libros de estos y demás. Mucho de eso tiene influencia árabe, ¿no? El Medio Oriente en sí como que tiene digamos que se prestan cosas entre sí, pero el idioma definitivamente es una barrera, ¿no? Para conocer como todos estos asuntos. Sin embargo, aprovechando que tú estuviste allá, ¿qué sentiste o qué sientes al estar en ese sitio? O sea, a ver, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente tranquilo como para Yo decir, cuando sí, me estuve en estoy la pasando ciudad muy de los mal? muertos, ahí en Arafa, es que es un sitio muy místico y muy especial, porque además tú piensas que yo fui a un mediodía a casi 50 grados, a pleno sol. Entonces es como, el típico escenario de cementerio es o a oscuras o en niebla o... Claro, entonces el contraste aún es más fuerte, ¿sabes? Porque la energía que se sentía ahí era una energía muy rara, muy de desierto, muy sofocante, muy solitario. Es que, claro, realmente tú oías un ruido ahí a pleno sol del mediodía y te asustaba más que si fuese a las 12 de la noche a todas oscuras, que eso es loco conceptualmente hablando. Entonces, pues sí que es verdad que me inquietaba mucho la quietud que yo sentía en ese lugar, en una ciudad, porque ese cementerio está en el centro del Cairo, que es una ciudad con más de 20 millones de habitantes, y es que es una locura. Y encima dentro del cementerio vive, yo creo que más de 1 millón de personas. ¿Tú sabes la quietud que había ahí dentro? Era perturbadora, era súper inquietante. Tú pasabas por los sitios y tú notabas como que habían rastros de cosas raras por todos lados, pero todo súper quieto. Por ejemplo, bolsitas, tierra removida. Pasabas por sitios que dices, esto hace mucho tiempo que nadie lo ha pisado, pero por otro lado sentías como una energía rara de, hay una cuerda aquí, ¿qué hace esta cuerda? Esto es reciente. Entonces, como era una sensación muy rara. Yo tenía como un poco de inquietud todo el rato no sé, de no estar segura, de no sentirme segura, pero ya no sé si era también, porque justo también me dijeron, porque además esto a mí me pasa mucho, hablo con determinadas fuentes y me dicen, no pasa nada, ve ahí, es súper seguro. Hablo con otras personas y me dicen, ni lo pises, ni te atreves a pisar. ¿Y cómo? ¿En qué quedamos? Entonces sí que fui allí y hubo gente que me dijo, la ciudad de los muertos es muy peligrosa, no la pises. Yo, la única persona que me encontré, porque ya te digo, es que estaba todo eh, inquietantemente silencioso y muerto. Fue un hombre que me dijo, por ahí no continúes, porque por ahí no hay gente que no, que no, que no. Y yo le dije muchas gracias, lo entendí y me fui. De hecho, yo creo que ahí dentro estuve como casi un par de horas, ¿eh? Porque además es que es muy grande, hay mausoleos súper antiguos de los tiempos de los mamelucos, o sea, sultanes, princesas enterrados allí, muchísima historia, muchísima, muchísima historia. Y son como casitas también, que yo no me lo imaginaba así, casitas que hacen como formas de laberintos. Entonces, pues claro, realmente yo nunca había estado en un cementerio que fuese así, porque cuando estuve en Marruecos, yo los cementerios que visité eran como los que yo conozco de España, con, jolín, las tumbas una al lado de la otra y todo pues un camposanto. Eso era una locura, un laberinto. Un laberinto de casitas pintadas de colores de pastel y con cosas raras. Ok, Sí. ok, o sea, definitivamente toda una necrópolis. Pero Me sí que es escu- verdad que la energía que se sentía era rara, era muy rara. Porque además es que es que un sitio donde sí que hay vivos, hay muchos vivos, pero tú no los veías, ¿sabes? Y sí, por ejemplo, pasaba por un lado, por un sitio que sí que era un mausoleo y ahí veías pues como toda los hilos y la ropa tendida de alguien que lo tenía ahí al sol tendiendo. Pero nada, ni rastro de nadie. Ok. O sea, es como que los vivos estaban escondidos entre los muertos, ¿no? O sea, no. Porque te iba a preguntar eso. En la tradición árabe musulmana es común visitar los cementerios, hasta donde yo te había entendido, no tanto. No, pero Egipto en concreto yo creo que tiene como una relación muy, muy antigua con sus muertos, que ya les viene de los tiempos faraónicos, que claro, ahora es otra sociedad, pero sí que conservan un poco como ese culto ancestral
hacia los muertos y más si tienen como un cementerio que yo creo que la necrópolis del Cairo es la más antigua habitada del mundo, o sea, la más antigua que se ha ido enterrando a gente del mundo. Entonces, pues claro, ya es como de generación en generación han ido heredando ese culto a los antepasados y a conservar como, pues eso, y hay muchas que se caen a cachos, pero a intentar preservar la memoria física de los que ahí están enterrados. Entiendo, comprendo. Eso es muy interesante porque cuando uno ve tu canal, las conclusiones a las que se pueden llegar es que la magia de cementerio, o el cementerio es donde más magia ocurre, ¿sí? O sea, para todos los diferentes tipos de propósitos. Vimos cómo, pues cuando estuviste en los cementerios, por ejemplo, de aquí de Colombia, te encontraste con lo que seguramente te llegarás a encontrar en México si lo llegas a visitar, porque definitivamente creo que es un lugar que te está esperando, pero hay brujería por todas partes, ¿sí? Sin embargo, no es al mismo tiempo tan sencillo accesar a estos lugares y demás. Por ejemplo, no sé si estuviste en Bogotá, creo que sí, y si tuviste la oportunidad de estar en el cementerio central o no pudiste estar allí. Sí, pero esto fue la otra vez que visité Colombia hace un par de años, que estuve en el cementerio central con unos amigos y con mi expareja, entonces porque ellos son de allí y me lo enseñaron. Lo que pasa que esta vez no pude ir al cementerio central, pero sí que lo conozco. Y de hecho, pues es un sitio que me queda muy pendiente para volver y hacer algún reel. Eso, me imagino que esa visita, no sé, eso fue antes de pandemia, te lo digo porque con la pandemia muchas cosas cambiaron allá en el central. O sea, no sé si cuando fuiste, qué día sería, pero antes era muy común ver gente fumando tabaco, haciendo ofrendas, yendo a estatuas, un poco parecido a lo que tú comentabas de este muerto de allá del cementerio cerca pues ahí de tu vecindad, porque aquí también hay un señor que haz de cuenta que fundó una empresa que se llama Bavaria, que es la cervecera de Colombia, y el tipo tenía como fama de ser muy buena gente con sus trabajadores. Entonces hay una estatua grandísima, creo que de bronce del tipo, y la gente va y le echa cerveza y le hablaba y no sé qué. Pero mucho de esto acabó a raíz de la pandemia y porque por un de estos programas que hacen así de cazadores de fantasmas y no sé qué de aquí de Colombia, pues se dieron cuenta que había una cantidad de brujería enorme, entonces se volvió medio escandaloso el asunto, ¿no? Pero sí quería hacerte esa acotación como por traer un ejemplo a colación de los cementerios como lugares de magia y brujería. ¿Te pasó de pronto que vieras a alguien haciendo algo o siempre fueron cosas que te encontraste? Cuando estuve ahí en el cementerio central de Bogotá, recuerdo que claro, estaba con mi amigo que era de ahí, de Bogotá, y entonces él me estuvo como explicando toda la historia del cementerio, hicimos la ruta, que además me acuerdo que no, ahora no lo recuerdo bien, pero que arquitectónicamente el cementerio de Bogotá tiene una forma muy, muy particular. Que no sé si, no, ahora te lo estoy diciendo de memoria, no sé si lo recuerdo bien, como que imita un poco al Vaticano, no, a la forma del Vaticano, no lo sé, ¿eh? Bueno, que imitaba una forma en concreto arquitectónica interesante, sí que vi, hubo como, no, de brujería no, recuerdo que hubo como una escena de unas mujeres que captó mi atención que tenían que entrar para ver algún muerto, entonces no sé si se estaban como el cementerio cerrándolo o qué, pero que se empezó a liar muy fuerte porque entonces no las dejaban entrar, ellas se pusieron a gritar, eh, acabaron entrando por sus narices y esa escena sí que la recuerdo. Pero, pero así como de brujería, no. Lo que sí que me dijeron que tengo, que no sé, no sé si es verdad o no, que el lunes, creo que por la mañana o por la tarde, no recuerdo cuándo, los lunes en ese cementerio pasan cosas. El lunes es el día de mayor actividad en los cementerios porque se conserva esta creencia de que el lunes es el día de los muertos. Entonces es donde más vas a ver actividad, por lo menos aquí en Colombia o en la zona de Cundinamarca, vas a ver eso. Ok, eso con respecto al central. ¿Y en alguno de tus otros viajes viste algo así como alguien ejecutando Sí, algo? bueno, el cementerio de Armero estaba lleno de brujería, pero lleno, lleno, lleno. Yo lo alucinaba. O sea, porque además el cementerio de Armero está como todo medio desvalijado. Entonces, las tumbas vaciadas, pero llenas de huesos. Habían sobre todo mogollón, mogollón, mogollón de huesos de cadera.
no sé por qué. Cráneos, vi un par, pero me dijeron que nunca voy a ver tantos cráneos porque son como los más, los más codiciados para hacer magia. Entonces también había muchos huesos humanos y también huesos de vaca porque eran grandes y además entré en ese cementerio con una amiga mía que es médico, entonces me iba diciendo, este hueso es tal, este hueso es... Y yo, vale, perfecto, o sea, no me puedo confundir para nada. Y justo también había un grupo de chicos allí que visitaban el cementerio de Armero y ellos mismos encontraron como una brujería que era una fotografía de una mujer que le habían hecho una inscripción y iba con una bolsa con tierra y más había agujas clavadas ahí dentro y ellos con un palo abrieron la bolsa de tierra, la deshicieron y luego leyeron la fotografía, lo que ponía ahí y fue como su manera que dijeron, ahora esta persona pues ya la hemos liberado y fue como su acto de caridad o de salvación del día. Se fueron como súper orgullosos. También habían vasos que me dijeron que es para las ánimas, para que beban las ánimas, que esto no sé, a mí es magia, porque de alguna manera u otra es como estar en contacto con un mundo y el otro. Entonces, pues también me contaron que ahí es muy frecuente que se intenten abrir portales. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Dónde más estuve? Me contaron muchas historias también del cementerio del cementerio antiguo del pueblo del Espinal, que de ahí es donde son toda la familia de mi expareja y todos mis amigos de ahí. Entonces que ahí pues, se ve que había ido un obispo hacía un tiempo y había limpiado todo ese cementerio de un montón de brujería que había. Claro, es que Colombia es una tierra que está full de brujería por todos lados. Me han hablado también de los llanos, que los llanos se ve que es tierra muy brujera y siempre me decían que por los llanos, la brujería de los llanos mata, es de las que te seca y te mata, ¿sabes? Como con rangos, que quizás hay en otros lugares que la brujería pues no es tan potente o va enfocada, yo qué sé, ¿sabes? A más tipo amarres, no lo sé, no lo sé. Entonces, pues eso sí, Ok, sí, sí. ok. Solo quería hacerte una acotación ahí. Para la gente que no sabe, Armero fue un pueblo que existió aquí en Colombia, que el 13 de noviembre del 85 hay un accidente pues que pasa y el volcán hace erupción y básicamente el pueblo queda sepultado debajo. Entonces es una tierra que incluso por fuera del cementerio en sí mismo carga una desolación, una energía pesada, difícil. Se han hecho muchas investigaciones, desde los famosos cazafantasmas estos que van con aparaticos para que suenen si hay alguien, tratar de revisar registros. Pero eso sí te lo tengo que decir, aunque yo soy de estas tierras, no tenía ni idea que era un sitio tan frecuentado para el tema de dejar trabajos y este tipo de cosas. Supongo que tiene que ver con esa idea de que pues estás haciendo algo que lógicamente es destructivo, no quieres que nadie te vea, no quieres tener problemas, pues si pasas por ese lugar, en, no sé, en horas de la noche o lo que sea, pues no va a haber absolutamente nadie, ¿cierto? Se supone, porque entiendo que el sitio también puede llegar a ser bastante peligroso por la gente que pues llega a ir, ¿no? Y otra cosa que te iba a comentar es, bueno, creo que tú estuviste para esas partes, pero no estuviste hacia el sur, hacia lo que viene a ser el Valle del Cauca, Cali, Buenaventura y esto. Si alguna vez lo llegas a hacer, no sé si ya lo escuchaste, vas a ver una réplica, tal vez, de Cuba, porque hacia allá se recoge la mayor cantidad de población afrodescendiente y hay mucha santería, hay mucha palería. O sea, como te diste cuenta, Colombia puede ser fácilmente una categorización entre la parte afrocaribeña, la parte digamos, de las hierbas y demás, que es como más indígena, y un poco también lo que es europeo, porque me imagino que viste que algunos tienen el San Cipriano y usan ciertos pentáculos, medallas y demás, entonces es un territorio que tiene por demás muchas cosas. Y me gustaría mucho también ir a ese punto. Cuando uno nunca ha ido a Cuba y con lo que sabemos que cómo funciona el régimen y todo esto, pues no sé, por lo menos si tú me lo preguntas a mí, yo lo veo un poco complejo. Pero tú llegaste como europea, ¿no? Y como Pedro por tu casa pasaste por aquí, por el callejón de Hamel y todas estas cosas que nos comentaste y que se pueden ver en tus videos, y que Cuba justamente para el tema afrocaribeño pues es muy fuerte, ¿no? De alguna forma
se tiene ese ideal de que los santeros y paleros más fuertes están en Cuba. ¿Cómo fue haber estado ahí? ¿Cómo fue esa brujería? ¿Ves que efectivamente eso hace parte de su día a día, de su cotidianidad? ¿O cómo estuvo ese asunto? Yo para mí Cuba, a nivel de magia y de brujería, es lo más heavy que he visto en mi vida. Ok, Y bueno, también se le llama religión. Yo no hago diferencia, ¿vale? Por eso yo, para mí, brujería, magia, religión, aunque otras personas me dirán, no es así, bueno, yo no hago diferencia. En Cuba tengo una conexión muy fuerte porque pues ahí todo lo que conocí es a través de mi papá, que mi papá pues ha vivido ahí media vida. Entonces, ok, pues claro, entonces, pues por ejemplo, cuando estuve en el Callejón de Hamel, mi papá era muy amigo del hombre que lo creó todo, que se murió durante el COVID. Entonces yo estuve allí, pues claro, como hija del amigo de mi papá. Y entonces también, cuando he estado ahí en Cuba, he estado en casa de otro amigo de mi papá y por eso me he podido como mezclar más con o conocer los temas más de cerca porque he tenido gente de confianza de La Habana y de Cuba que me ha podido mostrar esa realidad. Yo he podido grabar altares de palo que otras personas me han dicho, pero si no lo dejan grabar, pero si esto es secreto, si y yo, ya, pues bueno, pues mira, pues a mí sí que me han dejado. Claro, pero por eso, porque precisamente tengo un vínculo emocional con la gente con la que he estado ahí, he trabajado y también pues esa es como un poco, pues claro, mi forma de acercarme a las historias a partir de amigos y de conocidos, construyo ese mundo, porque si no, no, yo sé que no podría acceder a esa realidad que a mí me cae lejos, pero Cuba es una locura, además en Cuba pues eso, es un país que me quiero mucho, que tengo amigos que me quiero un montón y sí que pues es como hay esa gran tragedia que es que el país no puede avanzar, pero el país tiene cosas maravillosas. Entonces, pues es como ahí ¿cómo decirlo? Es es como muy contradictorio todo, porque por un lado tiene cosas maravillosas y por otro lado es una desgracia todo lo que pasa. Entonces, pues sí que yo, la brujería que he visto en esos cementerios, yo no lo he visto en ningún lugar, o sea, en el mundo. Bolsas, cadáveres de animales, pero de todo tipo, sobre tumbas, tabaco, aguardiente, ahí, ron, o sea, todo, todo. Ibas pisando cocos, porque claro, tienen luego caracolas para adivinar. Es tan rico, tan rico, tan rica todo. Y claro, y es verdad, al final, pues si fuese yo creo que Haití también me pasaría lo mismo. Me pasa que Haití pues ya no puedo acceder porque no, ya es que me queda muy lejos. Pero Cuba es que está por todos lados, en todos los cementerios. Mm, a las afueras también, o sea, lo que es los muros de fuera de los cementerios. Claro, también pues ahí, pues es verdad, lo que pasa es que, pues por ejemplo, la gente que trabaja en los cementerios, los sepultureros, que si no cobran una mierda y no pueden llegar a tener sus necesidades básicas cubiertas, pues luego vienen la gente que practica brujería. Oye, te vendo un hueso tal o te quieres una mano humana, pues te la vendo y tal, y así se sacan un sobresueldo. Pues eso es verdad. Y está, pero es que, o sea, es que no sé, no te puedo decir, pero el 80%, el 90% de la población que yo he podido testear tienen alguna relación con la magia de alguna manera u otra. Y además es que se mezcla todo, es como en Colombia. Por un lado hay, claro, de todas las comunidades de los esclavos que trajeron, que ya en sí en África, cada uno venía de grupos, de comunidades distintas que ya cada uno tenían sus movidas. O sea, no es que sea un uniforme, sino que cada grupo
cultural cada pueblo tenía sus características particulares que las trajeron todas juntas a Cuba. Pues por un lado la magia de los esclavos, por otro lado el espiritismo europeo que también está muy presente ahí, que esto aún me falta porque estoy haciendo los vídeos que voy a sacar en YouTube de Cuba, que tengo un mogollón de información, porque además he hablado con paleros, he hablado con babalaos, que son como los santeros más poderosos que hay ahí, con Iyalochas, que también como son mujeres que pueden adivinar la suerte y el destino a través de las caracolas. O sea, es fascinante. Hacen misas espirituales que te pueden decir, unas misas espirituales no es, pero a mí me recuerda a una mezcla de la Ouija con más cosas que te permite saber cuáles son los muertos de cada persona, porque cada persona tiene unos muertos que le acompañan, que van desde... Hoy también se te pueden luego ir añadiendo otros muertos y entonces forman parte de tu cuadro espiritual, de tu historia. Luego hay muñecas que son representaciones de muertos, que las llevan consigo y son muñecas que son una preciosidad. Es una locura, a mí me fascina. Sin querer ser muy comprometido, por supuesto, pero ¿participaste en alguna misa de estas? No sé, ¿te hicieron alguna lectura? Mm, Le Incluso te quería preguntar, porque hice- se tiene esta idea también, si la quieres tener ahí, de que puede pasar que alguien pues simplemente quiera venir a hacerte daño, obviamente con brujería, pues porque no le gustas o se siente amenazado. ¿Estas cosas te pasaron? A ver, es que claro, yo como sé que si me han pasado cosas malas, que sí que me han pasado cosas malas, tienen relación con dónde me he metido o qué he hecho. Cada vez creo más, también te lo digo, o sea, y ahora sí que es verdad que yo que sé, que por ejemplo, que hay ciertas energías de ciertas personas que ya no las quiero tener cerca porque me quiero, y en Cuba me pasaba mucho, que si sé que la gente ahí es muy practicante y es muy religiosa, pues recuerdo que había una persona que dije, pues yo prefiero no acercarme, no quiero que tenga contacto con nada mío, que luego se lo pregunté a un babalao que conocí y le dije, oye, y si esta persona tiene acceso a algo mío de ropa que le haya regalado yo? ¿Qué? Porque yo sé que en Marruecos, si pasa eso, si tienen un pelo mío o, ¿sabes? O algo que me pertenezca, ya está, estoy jodida. Entonces, sí que es verdad que en Cuba, pues me alejé de una persona porque no quería, que sabía que es muy bruja en esto y no quería, me dio miedo, te lo prometo, entonces que no quise verla. Pero bueno, sé que tiene una cosa mía de ropa, entonces pues está ahí. Pero el babalao me dijo, así no va, ¿vale? Así no te va a pasar nada malo. Pero bueno, a mí me quedó como la preocupación. Y sí que fui como a una casa de santería donde pude entrevistar al babalao jefe que había ahí y entonces pues sí que me hicieron, justo cuando llegué había como un ritual de purificación que, que, bueno, que consistía en, había como todo de personas ahí en fila, porque además esto no me lo dejaron grabar, pero fue muy impactante, no me voy a olvidar en la vida. Los altares ahí que hay yo, no sé, yo creo que habían altares de santos, pero también habían altares de palo, todos mezclados, y altares que son como... estéticamente hablando, muy impactantes porque se mezclan figuras de todo tipo, con huesos, con los calderos que se llaman prendas, si no lo digo mal, o quizás me estoy confundiendo, Prendas pero o bueno. engangas. ¿Eh? ¿Prendas o engangas? Exacto. Entonces, pues eso, entonces estaban todos cantando una música, bueno, estaban como haciendo unos cánticos que me parecieron súper bonitos, creo que estaban en lengua yoruba, no lo sé exactamente, pero sonaba como muy espiritual, muy como, no celestial sería la palabra, pero ¿sabes aquello que te transporta como a una frecuencia eh, mm, vibracional? Como cuando, yo qué sé, estoy no sé, con los cuencos tibetanos, también me puede recordar un poco a que tu cerebro ya entra en una conexión, como en un trance, ¿vale? Pero por otro lado también hay algo ahí como de arte, ¿sabes? De que se te pone la piel de gallina de lo guay que es. Y pues sí, estaban con una gallina y un pollo, entonces el ritual consistía, además me dijeron, iban por fila, entonces había como varias personas ahí, había un pasillo estrecho y había el santero que a las mujeres nos decía,
cúbrete los senos así, y entonces te paseaban, bueno, te cogían los pollos que estaban vivos y te los frotaban por el cuerpo, por la cintura, por todo, y a la que iba delante mío, por ejemplo, que se ve que el pollo le había como picado, ¿sabes? Entonces se puso como... Y luego los degollaban, o sea, les degollaban el cuello, que además yo soy vegetariana, o sea, que yo no juzgo nada, o sea, pero que para mí es como... es más intenso aún toda la ceremonia, la ritual, y yo lo entiendo, lo respeto un montón, pero claro que a mí aún es más choque eso. Y sí que, por ejemplo, aluciné porque, claro, yo creo que o sea, lo miré, pero no sé si no, le debieron cortar el cuello porque la sangre, o sea, no le gira, o sea, quiero decir que yo no sé cómo lo hicieron, porque no miré muy fijamente, pero sí que recuerdo que le salía ahí todo el chorro de la sangre que luego vertían en un cuenco, y era una sangre que me quedé como así como impactada porque era como muy oscura, ¿sabes? Salía como muy densa, muy negra. Y luego, pues fui a entrevistar al babalao que llevaba eh, la, la- la casa de santería, y me explicó pues de dónde salía todo. Es una entrevista que tengo que poner en YouTube porque me pareció súper interesante, su historia de vida y también pues su acercamiento a la religión, y cómo en Cuba al final es que no se puede separar una cosa de la otra, todo se mezcla, está todo fundido, la religión católica con el palo, con la santería, con el culto a Bacuá, que es casi como una hermandad, que los abacuás también tienen mitos, es una sociedad solo de hombres, también tienen deidades, pero casi todo es secreto, todos sus ritos y todo, entonces pues ahí pues te cuentan que también tienen como también melodías secretas, todo se funde, todo se mezcla. Los babalaos son abacuás, son también, son templarios, sí, son no templarios, eh, masones, y así, y van sumando, y nada, y es como O muy sea, rico, muy... es una realidad que de alguna forma se vive tal cual como cualquier cosa, Sí, sí, ¿no? Es secretismo, eso sí. interesante eso, pero también es interesante, si me permites hacer la traslación para ver ese contraste tan grande. Hasta donde yo tengo entendido, la religión musulmana pues es muy fuerte, ¿no? Es más fuerte que el judaísmo y que el cristianismo. Quiero hacerte esta pregunta primero antes de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en la parte musulmana? Tú que lo supiste de pronto, ¿qué sucedería allá en Marruecos si descubrieran alguna mujer o algún hombre haciendo brujería? ¿Hay lapidación o cuál es el castigo que se le imparte? Sí, es que es muy gracioso porque ahí está súper, es haram total, que haram es prohibido, ¿vale? Pero luego, aunque me digan que no y que estoy mintiendo, todo el mundo lo practica de alguna manera u otra, y todo el mundo le interesa y todo el mundo cree un montón en ello, y vale, no todo el mundo, pero sí que está muy presente ya en lo que es... No, es que todo el mundo la practica, porque ¿dónde ponemos la línea? O sea, si tú empiezas mm, ¿cómo se dice esto? A quemar hierbas, inciensos en tu casa, haces lecturas del Corán que van encaminadas a protección de tu casa, que eso ya es magia, vale, ok, es magia, no es brujería, pero luego brujería como tal quizás no es tan practicada a nivel general, pero al menos lo que es Marruecos, todo el mundo tiene un vecino o alguien del trabajo o alguien cercano de la familia que te cuenta una historia que fue a una chuafa o a un qué, y le hicieron para pedir, para quedarse embarazada, para, yo qué sé, para hacerle el mal de ojo a alguien, para... Claro, porque al final es eso, si tú vas y cojas plantas para protección, eso ya, eso no es religión, eso es magia. Entonces, ¿por qué decimos que la brujería es mala? O sea, para mí la brujería no solo es magia destinada a hacer el mal, para mí brujería son prácticas mágicas de alguna manera u otra, porque para mí tiene esa definición. Entonces, pues eso así. Y primero, claro, yo me reía un montón cuando estaba en Marruecos porque yo primero preguntaba y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. No, no, esto no, esto no, esto no. Entonces encontrabas a uno que decía, bueno, a ver, tal. Y de ahí ibas estirando un poquito y te salían 100 historias distintas, y en ese río se van a hacer todas las ofrendas a Isha Kandinsha, que es como un jin, que es
como un yin es como un... No hay la misma traslación porque en el mundo musulmán no se cree que los muertos estén como se formen, sean espíritus, o sea, realmente son genios, es otra categoría distinta. Entonces, es como una especie de ente claro, si según las leyendas en algún punto existió, porque era una mujer que existió durante la época de la ocupación, entonces se mezcla, todo está ahí como un poco, que es un poco confuso y un poco difuso, como todo lo que son las leyendas. Entonces uno lo puede interpretar por un lado, otro lo puede interpretar, pero bueno, el tema es que es un jinn, como un genio, como una espiritualidad, un ente, que los humanos no los podemos, y hay muchos jinns de todo tipo, ¿vale? Entonces, los humanos no los podemos ver, pero los jinns sí que nos pueden ver a nosotros. Y las yuafas y los kes lo que hacen, no hacen magia ellos directamente, sino que cogen, sirven de intermediarios con los jinns y son los jinns los que hacen la magia. O sea, tienen como el poder de controlar a los jinns, las yuafas y los kefs. Y las yuafas también hacen como noches de brujería en las que se invocan a los espíritus. Claro, es que en el mundo musulmán los trances, las posesiones existen igual que la religión católica, que como pasa en Cuba cuando las espiritualidades que representan a los santos también poseen a personas y les hacen hacer cosas con los tambores en las fiestas, en los toques de santo, creo que se dicen, ahora no me acuerdo, porque yo siempre, claro, yo cuando hago los temas, o sea, yo cuando hablo, pues tengo toda la información en mi cabeza, lo que pasa es que, claro, cuando hago los temas, pues es como, esto se dice así y tal, pero más o menos pues es eso un poco, cuando se monta un Ujú. santo. Ok, ok, entiendo. Me gustaría que ampliaras un poquito ese tema de los jeans, si te parece, porque, claro, digamos que sí, la traducción creo que sería genio, ¿no? Pero hay como toda una leyenda, tú me corriges si me equivoco, pero pues básicamente los jeans se supone que son criaturas preexistentes al ser humano, a las que Alá les ordenó que debían de, digamos, servirle a los seres humanos, ¿no? Y muchos de ellos no estuvieron de acuerdo en cabeza de Iblis, que vendría siendo Shaitan o vendría siendo el Satanás de los judíos. Por eso los jinns de alguna forma se relacionan con demonios, ¿no? Pero entonces lo que yo veo acá, particularmente en esta sociedad árabe, es que se cree que se puede hacer tratos con ellos. Pero era muy particular porque yo veía tu video y hay como una serie de creencias o tabús de cómo puedes hacer que como que un jin se obsesione contigo de alguna forma, ¿no? O se encante contigo, que si te ves en el espejo en la noche, que creo que si vas al baño en la noche, que si no sé qué. O sea, ¿esto literalmente tuviste que la gente lo cumpliera ya o lo escuchaste únicamente como que pues esto es lo que se cree que se hace? Yo cuando fui allá también, en Egipto, por ejemplo, estuve durante la época del Eid, que es la fiesta del Cordero, que es durante el mes de junio, entonces ahí se hacía mucha brujería y sí que, por ejemplo, habían, claro, es que ahí también todo lo que es religión con magia se funde. Y sí que, por ejemplo, yo recuerdo que estuve en Alejandría y a mí me decían no vayas al baño de noche porque los jeans... o sea, les gustan los lugares oscuros y sucios y muy cerca siempre del agua. Entonces, sí que realmente, pues, claro, yo, por ejemplo, yo estaba en un apartamento y yo iba, pero sí que el hombre de la casa me dijo, intenta ir o si no, abre la luz porque si vas de noche y no abres la luz, te van a pasar cosas malas. Y es como, jolín, ya me asusté un poco, ¿sabes? Y sí, claro, ¿qué más? Porque además fue Dios el que le dijo a Suleimán, a Salomón, que sería el que controlaría a los jeans. Y entonces a mí me contaron también que los jeans son como los ángeles o los demonios, que hay categorías, hay rangos, hay jerarquías, hay un montón. Pero claro, luego te cuentan la historia. Perdón, perdón. No, perdón. No hay Entonces, problema, no hay problema.
mis perros. Cosas que Un momento. Vale, ya está. Entonces, pues eso, sí que es verdad que, claro, Aisha Kandinsa, por ejemplo, fue una mujer bueno, que según la leyenda existió. Entonces, claro, ella se convirtió en Jin. Y en ese sentido, claro, eso no es anterior a los seres humanos, sino que es entonces todo se mezcla un poquito. También, por ejemplo, dicen que los jeans les gusta mucho habitar en lugares que están abandonados. Hay un sitio que es muy espiritual, que son los hammams, que es donde hay los baños, donde se hacen, porque claro, los hammams son los lugares donde se prepara el cuerpo para la oración y para la espiritualidad. Entonces ahí se ve que pues son sitios que tienden a haber muchas almas encerradas. Me contaban historias en Marruecos de balnearios que habían estado cerrados durante siglos por la peste, porque son balnearios antiquísimos de los tiempos medievales. Entonces, pues que cuando se reabrieron se utilizaban como posadas para que la gente que pasaba, que estaba de tránsito, que iba por el desierto, los tuaregs, de todo tipo, pues paraban ahí y escuchaban, tenían experiencias de noche en esos lugares, pero súper bestias, en plan voces, sonidos, gente que les llamaba, sitios súper embrujados, para decirlo de alguna manera u otra. Son los hammams. Ujú, ujú. Ok, entiendo, entiendo. Hay otros dos sitios en los que tú estuviste que fueron Italia y Francia. Me llamó mucho la atención cómo este cementerio de París, creo que fue en el que estuviste, está rodeado por toda esta aura vampírica, ¿no? Que si bien el vampiro es una figura muy europea, ¿no? Pero está más popular hacia los lados de Hungría, ¿no? De Bélgica, de pues Rumanía justamente y demás. Allí en la Franquia también se puede ver como todo este asunto. ¿Cómo fue estar ahí? O sea, te lo digo porque yo tuve la oportunidad de ir a París, me parece una ciudad del primer mundo, moderna, no sé qué, que pensaría uno que todo ese pasado místico, porque hay varios místicos y magos famosos que fueron pues, franceses, ha quedado un poco de lado, pero según lo que tú nos contabas, de alguna forma, esta creencia, incluso estas prácticas y demás, siguen estando vigentes ahí. ¿También encontraste brujerías o algún tipo de restos de que se haya hecho algo recientemente? ¿O fue un asunto más desde las leyendas que pudiste recopilar? Claro, a ver, la época de París, o sea, Europa ha estado siempre muy embrujada, además es muy antigua, con una historia súper larga. Entonces sí que yo creo que la época dorada de el espiritismo, el ocultismo y la Europa esta legendaria de las criaturas mágicas, su auge máximo, así súper máximo, fue, bueno, desde tiempos ancestrales, y luego se recuperó en el siglo XIX. En el siglo XIX explota todo, y por eso también el tema del espiritismo ahí súper interesante y súper importante. Y luego ya a partir de entonces yo creo que se ha ido manteniendo a principios del siglo XX también, y a lo largo del siglo XX, y siempre en la clandestinidad, en grupos secretos cerrados que lo han ido manteniendo y lo continúa manteniendo, porque yéndome un poquito, yo en mis tierras, en Cataluña, hay un pueblo que se llama La Musarra, que pues yo ahora tengo 34 años. Cuando iba a la escuela, a mí me contaban historias que habían monjes encapuchados que iban de noche a hacer como misas negras a una abadía en ruinas, y ahí es un sitio que han habido desapariciones, que se dice que se conecta con un portal que, no sé, la gente desaparece y no aparece. O sea, el portal es de ida, pero no de retorno. Y es una tierra súper maldita en Tarragona, ¿vale? Entonces, claro, y como esto, en España hay full de sitios así. También hay otro lugar que dicen en Salamanca que se ubican
que hay más de un lugar de estos en el mundo. Las puertas del infierno, ¿vale? Entonces, cuenta la leyenda que no sé si ahora te lo digo de memoria, que está cerca de o por las murallas o por la universidad. Y es una entrada al inframundo directamente. Y hay leyendas desde los tiempos remotos que hablan sobre dónde se ubican las puertas del infierno, que están como, hay otros que los ubican también por la zona de Turquía, otros que también hablan de en Rumanía, que había una escuela como un Hogwarts, pero de vampiros, Sholomans. Y entonces, pues claro, esto desde siempre ha estado y ha continuado. Pero sí que es verdad que la época de, yo creo, de máximo esplendor de París, de su cementerio, fue del siglo XIX y se alargó pues un poquito del XX. Ahí es donde fue, y claro, y realmente los panteones y todo que ahora visité vienen de esa época y están tal cual, con todo el moho, las telarañas, los cuervos que se pasean por ahí. O sea, que estamos en pleno siglo XXI, donde todo es tecnología y todo circula a otra velocidad, y tú entras ahí dentro en el Père Lachaise y de repente aterrizas hace 100 años atrás, ¿sabes? Y claro, es como esa magia que o sea, a no ser que entres en una mansión embrujada o en un castillo de estos de Inglaterra, ¿dónde lo encuentras esto si no es un cementerio ahí como el Père Lachaise, que además es inmenso, pero inmenso? Y sí que es verdad que se le hacen rituales, por ejemplo, hay un mogollón de rituales, ¿eh? A Jim Morrison, como hay gente enterrada muy poderosa y que ha tenido un culto en vida, que ha tenido muchos seguidores, pues se continúa haciendo. Y también hay, yo qué sé, pues sí, pues seguidores del Jim Morrison que van a hacer ritos, que se drogan encima de su tumba, poco para, ¿sabes? También homenajear, pero también todo se mezcla con la magia y es muy guay. Ok. A mí me parece. Y el de Montmartre, el cementerio de Montmartre, es una maravilla. O sea, parece una ciudad de vampiros. Porque además, o sea, está como en un nivel que es como por debajo del nivel de la calle, ha quedado como hundido entre el nivel de la calle que está por encima, entonces pasa como un túnel por encima, o sea, como, sí, como un puente, es como un puente. Y todas o sea, que las lápidas son como panteoncitos, pero como así como los de España, los mausoleos son como más grandes, los que yo estoy acostumbrada a ver, ahí en París todos eran como no me sale la palabra, pero es como muy de uno, ¿sabes? Como si fuese muy verticales, como si fuese una especie de ataúd, pero en vez de horizontal en la tierra, para arriba. Y ahí, con su templete, con su cristalito y todos así rectos, uno al lado del otro, de colores, y la verdad es que pues son como, no sé, entre que han pasado muchas cosas y que estéticamente puedes imaginarte ahí que puede pasar, o sea, te evocan a todo lo que puede pasar por cómo son, por su estética. Ok. Y estuviste también en Italia. Hay un término muy, muy conocido en Italia que es la estraguería, ¿no? Que vendría a traducirse como brujería o como hechicería, pero en realidad hace parte de todo un corpus de creencias, ¿no? Que sostienen incluso creencias paganas o antes del cristianismo sobre hierbas, sitios de poder, los famosos genius loci o los genios del lugar. ¿Pudiste ver algo sobre esto estando allá en Italia? Ahí sobre todo lo que vi fue, pues, cuando hablé con la gente, las creencias que se han ido conservando a lo largo del tiempo, desde tiempos ancestrales, pues sí, por ejemplo, en los pueblos, muy relacionadas con el mal oquio también, ¿sabes? Con el mal del ojo, con el mal de ojo, que esto se repite en amuletos, hierbas, altarcitos, muy presente. Y sobre todo, pues yo estuve en Sicilia, en la parte, bueno, que también conserva mucho más sus tradiciones y su parte esta antigua, rural, donde se conserva todo pues como más antiguamente. Y lo que vi, pues sobre todo relacionado con el mal de ojo. Ok.
Ok, entiendo. Bueno, como para ir cerrando y agradecerte mucho cómo has podido pues abrirte y desplayarte y contarnos todas esas anécdotas que les recuerdo, esto es apenas un abrebocas. Pueden ir a ver puntualmente cada uno de los viajes de esta mujer ahí a su canal de YouTube de Vladimire y créanme que van a tener que tomarse el tiempo para poder escuchar y poder recepcionar la cantidad de información tan grande que hay allí y que nos constata una vez más que la brujería está en el mundo, está en absolutamente todo. O sea, yo por lo menos tenía la idea de que los árabes eran un poco más, no sé, pensé que los árabes modernos estaban un poco más alejados de todo el asunto, pues por toda esta idea de que de alguna manera la religión donde impera en estos países es como más fuerte. Por lo menos mi mejor amigo que está por ahí en este momento, él está en Israel y le he preguntado, me ha dado muchas ganas de preguntarle porque mucho de lo que yo he trabajado de la parte del Citra Clifford, que es como el mal dentro del judaísmo, pues viene de allá. Pero él sí me dice que realmente Tel Aviv, que es la ciudad en la que él está, pues nada que ver, o sea, igual hay mucha gente, cristianos, árabes, católicos y demás, pero como que él por lo menos no lo ha podido constatar tanto. Entonces quizás desde ahí me sesgué y yo dije, bueno, si no lo ha visto ahí, tal vez en otras partes no, pero vemos cómo efectivamente la brujería está dispersa por todo el mundo y no importa si estamos en Colombia o si estamos en Marruecos o si estamos en Italia o si estamos en Francia, por ejemplo, hay una constante. Los muertos ayudan a los vivos y viceversa, ¿no? Y si tú ofrendas a los muertos te responden. Y los muertos pueden actuar para ti en función de ciertas cosas, ¿no? Y hay lugares que son más especializados para la magia y para la brujería. Eso era un poco también la intención que yo quería con este directo contigo y aprovechando justamente que tienes este proyecto y lo has mostrado de esta manera. Y es que la magia es transversal, o sea, tiene unos principios que no importa de dónde, no importa qué seas, no importa si eres afrocaribeño o si eres de la parte árabe o si de alguna manera se cumplen las mismas ideas, hay que hacer un conjuro, hay una hierba para esto, si haces esto de esta manera se cumple, entonces creo que eso es muy interesante. Bueno, hablamos de que de alguna manera estás ahí como en una especie de línea entre la creencia y la no creencia, que más o menos podríamos decir que es como un agnosticismo, ¿no? Sin embargo, aparte de este ritual que nos comentaste, que pudiste observar allí en La Habana, que no sé si te diste cuenta cuando lo estabas diciendo, se fue entrecortando. Especulando, uno podría decir, son los espíritus diciendo, no cuentes esas cosas, porque ya ves que hay mucho secretismo, ¿no? En la parte afrocaribeña y tal, que incluso yo te hice el comentario, te dije, ¿cómo te dejaron grabar a la mamachola sabiendo que ellos no dejan que tomes así de frente la prenda? Bueno, definitivamente tiene que haber algo en ti, tal vez en tu carta astral o qué sé yo, que hizo que todo se configurara para esto, porque tu papá ha vivido media vida en Cuba, tu mamá es medio bruja, tú has tenido también esta interacción, entonces creo que no es tan difícil entender después de unir esas piezas del rompecabezas el porqué de todo esto. Pero lo que quería ir era, aparte de esta situación que dijiste que digamos, fue impactante, ¿ha habido algo en algún momento, tal vez grabando, tal vez en algunos de estos sitios, que tú hayas sentido fuerte, que tú hayas dicho, puf, hay algo que está pasando aquí, no sé si en Armero, no sé si también en el Tequendama, que sé que estuviste en el Tequendama, o en alguna parte que te haya llevado a decir, no sé qué está sucediendo, pero hay algo que no está bien en todo esto? En el Tequendama me tomé una arepa que casi me envía al cementerio, no es broma. Pero, pero en dos cementerios que estuve en Cuba, me pasó una vez y luego me volvió a pasar. A mí todo lo paranormal me ha pasado en Cuba. Me pasó una vez en el cementerio de Colón, que es el cementerio principal de La Habana. Ahí entré maravillosamente bien y salí hecha una basura, pero yo no sé qué me pasó, o sea, es la experiencia más heavy que me ha pasado en mi vida. Me han dicho que me atravesó un muerto, me han dicho que tuve un golpe de calor, yo sé lo que es un golpe de calor, no era un golpe de calor, no era un golpe de calor. O sea, a mí lo que me pasó, eso no tiene explicación posible, no la tiene. Y es que, no sé, me quedé sin energía, me encontraba fatal, fue tremendo, o sea, energéticamente hubo algo ahí que me lo succionó todo. Y esa vez es que me quedé todo el día muerta, o sea, muerta, atravesada, yo no entendía nada. Y además, pues dije,
no sé, la olor a cadáver, a muerto. Yo he estado en muchos lados donde la olor a muerto ha sido súper intensa y nunca me ha pasado eso. No, no tiene ninguna explicación. Y sí que me dijeron que, claro, que ahí es un lugar donde hay muchísima brujería, pues que a saber qué pisé o qué tal, no sé, no lo sé. Y me volvió a pasar esta vez cuando fui al cementerio de Guanabacoa, que... Claro, fui con mi amigo y cuando entré, pues yo soy una persona que estoy todo el día hablando, que tengo mucha energía, que soy muy intensa, y entré pues así, súper contenta, súper emocionada, voy a visitar el cementerio de Guanabacoa, a ver cuánta brujería me encuentro, a ver cuántas cosas veo, tal, no sé qué, todo el cementerio lleno de chulos, está lleno de chulos, ¿eh? Está claro. Y salí de ahí, que mi amigo me decía, mira, ¿qué te pasa? Y yo, nada, ¿por qué? Pero no te has visto que hace media hora eras otro ser humano. Y yo, es que creo que me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó la otra vez en el cementerio de Colón. Salí muerta, me quedé sin energía. Y justo me dijeron que era en Guanabacoa uno de los cementerios también donde más brujería se practica. Yo, Ok. eso te juro que no tengo explicación para ello. Y yo que no creo mucho, a mí me asusta mucho lo que me pasó porque no tiene explicación. O sea, no la tiene y fue real. O sea, a mí me robaron toda la energía, se me sacó de golpe, te lo prometo. No entiendo, no entiendo. Ok. Eso sí que me asustó. Pero bueno, me asustó, pero tengo ganas que me vuelva a pasar algo así para decir, ostras, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? ¿Qué es esto? No lo entiendo. Sí, sí. Entiendo. Es como una fascinación por, pues es básicamente la actitud del explorador, ¿no? De querer ir a justamente buscar algo y al encontrarlo como a ver, y otra vez, ¿no? Mm, bueno, hay algo más que puede llegar a pasarle a una persona, hablando un poquito de algo que puede ser un chiste o real, eso ya lo sabrás tú, que estás maldita por todos estos sitios que has visitado y tal. Sí, Y sí. es una de las formas de contacto con los espíritus, es el mundo de los sueños. Después de visitar estos lugares, estos sitios y demás, ¿duermes tranquilamente o ha No, habido, o sí que han habido no cosas duermo. que, No duermo, no duermo, no duermo, no duermo, ok, no duermo. Ya me lo tomo con filosofía. No duermo y de hecho, sí que es verdad que, por otro lado, que yo misma digo que no creo en nada, me pasa algo muy raro que no te lo sé explicar con palabras, pero yo siento que tengo una energía que me protege de alguna manera u otra. O sea, que en plan, que sí que me expongo, sí que me puedo exponer, sí que me pueden pasar cosas malas, pero yo voy muy tranquila, más tranquila de lo que quizás tendría que ir o podría ir, porque siento que hay algo que me protege. No te lo sé explicar mejor, pero tengo esa tranquilidad, esa seguridad. ¿Sabes que vale, sí, me puedo tal, o puedo hacer broma con que estar maldita, o realmente hay cosas de mi vida que digo, esto me ha cogido una maldición? Pero tanto como decir, me va a pasar algo malo de verdad porque estoy jugando con fuego, no me pasa porque tengo la tranquilidad que hay algo que sé que me rodea, que me protege y que además tengo la tranquilidad de saber que esa protección hace que quien me quiera hacer daño también le pueda, o sea, no sé cómo decirte. Mm, que mejor que nadie me quiera hacer daño, ¿sabes? No ok. sé si me explico. Si tienes algo ahí que te defiende. Y si te intentan hacer algo, pues va a Sí. actuar en contra. Y eso Ok. no te lo sé explicar y no he ido a nadie a que me haga ningún ritual de nada. Eso está y lo siento y es lo que te digo. Yo en muchas cosas de estas no creo, pero es algo que lo siento, que no necesito explicarlo porque sé que es real, ¿sabes? Y cuando voy a los cementerios, menos en Cuba, que no sé qué me pasa en Cuba, siento una paz y una conexión con lo que hay ahí que me hace estar mejor en los cementerios que esa paz solo la encuentro cuando estoy en el mar. Es en el único otro sitio en que la siento, te juro, ¿eh? No te lo sé explicar mejor. Pero es como los sitios en los que más me siento conectada conmigo misma. Me imagino que allá en Cuba te habrán hecho el comentario de que estuvieras allá no es fortuito, sino que seguramente tendrías alguna relación, si damos por cierta esa teoría de las vidas pasadas,
y por eso has vuelto a la isla y por eso esta conexión con el cementerio y con el agua, porque tú sabes que lo que es, se me va el nombre, de la orilla del agua, Yemayá. Yemayá, y en la parte del palo, pues Centella y todo esto que Mar de está con el agua, sí. cementerio, ajá, pues son sitios que justamente corresponden a, ¿no? Entonces uno diría que por ahí de pronto viene como todo ese tema, pero pues es fascinante todo ese camino que de alguna forma has tenido. Te quería hacer otra pregunta. ¿Hay algo que hayas intentado hacer, un país que hayas intentado visitar o algo que hayas querido visualizar, pues, o sea, visibilizar para los demás y que no hayas podido por alguna ¿En razón? qué No sé, sentido? alguien que haya sido muy hermético o alguna tradición que sea muy hermética o un país que tú digas no se pudo o todavía lo tienes pendiente por hacerlo, también como para que la gente sepa qué poder esperar de este proyecto tuyo. Bueno, yo voy por el mundo como un barquito que, donde me lleva la corriente y donde el destino me lleva. Entonces, por ahora, cada sitio en el que me he planteado, que ha sido un enigma, porque Cuba, por ejemplo, se me torció todo y no sabía si podría ir o no, porque confiaba en unas cosas y me fueron tumbando todas, pero también fue la gracia de, pues, ante una situación de incertidumbre total, de no sé si voy a poder sacar nada, luego ver que siempre acabo sacando, siempre acabo rascando, siempre acabo conociendo a gente maravillosa que me ayuda por el camino. Esta vez también he tenido Ismael, Alejandro, gente que me ha ayudado y que gracias a ellos he podido llegar, y más gente, a donde he llegado. Abel también, Orestes, Ernesto. O sea, hay mucha gente a la que le tengo que agradecer que yo haya podido llegar tan lejos. Y en Colombia también, o sea, Alejandro, Alejandra, Iván, un montón de gente que me voy encontrando por el camino, como duendecillos, como hadas madrinas, ¿sabes? Que me van como abriendo los caminos y haciendo que me acaben saliendo las cosas. Puedo llegar más lejos, puedo llegar menos lejos, pero hasta cierto punto algo rasco para poderlo contar luego y poder como eh, transformarlo en forma de historia, en forma de leyenda. La gente que me va a querer, la gente que no. Es que como también se mezcla todo lo que es la leyenda, la realidad, la magia. ¿Y qué es más maravilloso que todo se funda? Que tú no sepas dónde termina una cosa y dónde acaba la otra. Porque a mí cuando yo era periodista más que trabajaba en un periódico, a mí siempre, es que esta fuente tal, este dato, ¿qué más da? Si al nadie puede convertir algo como es la realidad o el pasado en una ciencia exacta como es la medicina. Y a mí es que este es un debate en sí mismo que me fascina, porque yo considero que aunque se pueda considerar que hay cosas objetivas en el periodismo, cuando estás hablando de la vida, de la realidad, es absurdo hablar de objetividad. Entonces, ¿qué hay más maravilloso que la frontera entre la leyenda, la realidad y la imaginación y y el multiverso de posibilidades se fundan? Y tú no sepas dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra, como una buena película de misterio que está basada en hechos reales. ¿Dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra? Al final, ¿qué importa saber si eso fue A, B? Es que no se puede saber, es que no se puede saber. No hay manera humana de poder saber ni el protagonista que haya vivido eso en primera persona, como cuando yo he ido a Cuba y me ha pasado esa cosa absolutamente bizarra, rara, loca, que no entiendo, ni yo misma soy capaz de decir qué coño me ha pasado. Entonces, y eso también es la gracia de la magia, y por eso yo opino que se puede apoyar, o sea, que se puede mezclar periodismo, ficción, poesía, todo, relato. O sea, hay como una armonía cósmica ahí que para mí todo forma parte de una misma cosa. Y a fin de mes me voy a Brasil y Argentina. En Brasil yo creo que vas a encontrar muchas cosas bien poderosas con la quimbanda y con la umbanda. Argentina todavía tiene mucho también de esa parte de la umbanda, más que de la quimbanda hasta donde yo entiendo, y tienen su propio culto a la muerte con San la Muerte, que es diferente a la Santa Muerte, me imagino que ya lo sabes. Creo que todos tendremos que estar muy pendientes de esos documentales porque van a ser espectaculares.
Y creo que, no sé, si tú crees y consideras que hay algo que mueve los hilos del cosmos o lo que sea, creo que tu trabajo es excepcional, es genial, creo que lo deberías seguir haciendo. Como te digo, quizás el tono de mi canal, los que son suscriptores, seguidores míos y demás, lo saben. Yo soy de explicar cosas técnicas, soy de esto, de lo otro y aquello, pero me parece maravilloso poder explorar este mundo desde otras perspectivas y demás. Y bueno, Mireia, pues ha sido de verdad un momento muy agradable. Yo espero que te la hayas pasado bien por aquí. Lo que se te pueda ayudar, lo que se te pueda colaborar siempre por aquí, todo el apoyo. Y antes de terminar, a mí me gustaría, porque ya nos has dejado saber algunas cosas y demás, pero me gustaría mucho, si puedo, pedirte que definieras la brujería o la magia o todas estas cosas, ¿cómo lo harías? Buena pregunta. Pues para mí la brujería y la magia, que lo junto y ya está, y me quedo más ancha que larga, porque para mí es mi definición. Pues para mí la magia y la brujería es el intento del ser humano de explicar lo que no se puede explicar, de ir más allá, de querer como trascender lo que se le ha dado para llegar a un punto más elevado, y es todo lo que no tiene respuesta y todo lo que el ser humano quiere como conseguir, que sabe que se le escapa de las manos. De acuerdo. Pues Mireia, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, para que te despidas y recuerden que la pueden seguir en su canal y en sus redes sociales como Bloody Mire, aunque creo que en Instagram estás como Mirene Bot, ¿sí? Mire Nebot, Nebot, que es mi apellido, Mire Nebot. Y en TikTok también, Mire Nebot. Y Ok, Bloody Mire en YouTube. ok, ok, de acuerdo. Pues muchas gracias. Si te puedes despedir, te lo agradecería. Claro, muchas gracias, Ecos, por haberme invitado a participar de esta conversación tan interesante contigo. Y nada, y eso, que la magia está y la brujería está en todo el mundo, no se la debe temer, sino que para mí lo más maravilloso que se puede hacer es intentarla descubrir e intentar que esas historias, que esas tradiciones no se pierdan, se conserven. Que yo entiendo el sentido de que se quiera como mantener el secreto para que parte del misticismo y parte de esa magia se conserve, pero yo estoy en el otro lado y estoy en el lado de poderlo exponer, ya no para que se conozca, sino para que todas esas historias no se las lleve el tiempo y no se pierdan, sino que se conserven el máximo tiempo posible. Y ahí Excelente. estaré yo para contarlas. Muchas Estaremos muy gracias, Ecos, muchas gracias. Gracias a ti por haber sacado tu tiempo, lo pudimos hacer. Ni todas las maldiciones que he recibido por cementerios, jinns y todos los seres sobrenaturales pudieron impedirlo. Me alegra mucho por eso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues nada, esperemos que en algún momento podamos volver a charlar por ahí. Por supuesto, un placer, Ecos. Un placer. Adiós.